¿Qué tal? Yo soy el Dire Luis y me da mucho gusto saludarte y sobre todo agradecer el favor de tu atención para hacer unos minutitos nada más en lo que vamos a desarrollar este tema que nos interesa bastante, que es el taller de capacitación intensiva de enero acerca de la nueva escuela mexicana y todos estos temas tan sabrosos que tenemos que trabajar próximamente. Bueno, este, este taller pues está un poco, diríamos que está un poco zancochado, por decirlo de una manera un tanto coloquial, pero vaya que con la fuerza de repeticiones en cada una de las oportunidades que tenemos para hablar acerca de él, tenemos que aprender tanto cómo viene como qué tenemos que hacer con él. Aunque no esté claro el horizonte acerca del trabajo, pues nosotros vamos a tratar de aclararlo. La verdad es que sí. Con nosotros me refiero a los maestros, a los docentes, a la gente bonita que trabajamos en esta hermosa profesión. Bueno, primero que nada, este taller, bueno, esta etapa de capacitación tiene dos tiempos. Primero, trabajarlo con los directores y supervisores y después trabajarlo con los docentes, ¿sí? El primer día, después de que se terminen las fiestas de Año Nuevo, en el primer día de trabajo, pues vamos a estar ahí leyendo estos materiales, que básicamente es, uno, conocer el plan y programas, que todavía no está impreso, que todavía no está listo, por así decirlo, todavía no lo conocemos cómo va a ser, pero vamos a apropiarnos un poco de él y después aplicar una agenda para trabajar con los docentes. Conocemos, planeamos. Y con los docentes va a suceder algo similar. Conocer el plan, sobre todo darle énfasis en la cuestión del programa sintético, analítico y planeación didáctica, ese caminito, pop, pop, pop. Y después vamos a terminar con el hecho de un esbozo o un ejemplo de planeación para trabajar una clase o clases en relación con la nueva escuela mexicana. Bueno, primero, ¿cuáles son los elementos del plan de estudio? Son cinco, básicamente son cinco, lo que podríamos decir principios fundamentales para la nueva escuela mexicana, que uno es el de planes y programas de estudio, ¿ok? Bueno, el plan y programa de estudio tiene que ser, o más bien es una estructura curricular. Tengo aquí mis anotaciones, claro que sí. Es una estructura curricular en cumplimiento con el carácter incluyente y participativo dispuesto en el artículo tercero constitucional, donde dice que el Poder Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal en toda la República. Y para tal efecto, considera la opinión de los gobiernos y las entidades federativas de diversos actores sociales involucrados en la educación, ah, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. En esta cuestión, pues ya sabemos que hubo muchos institutos, como el Instituto Nacional de las Mujeres, los 32 estados participando en foros, abriendo diálogos para que los diferentes sujetos que están dentro del grupo de estos tejidos sociales pudieran emitir su opinión acerca de la nueva escuela mexicana. Bueno, tiene que haber una integración curricular, tiene que haber autonomía profesional con el magisterio o del magisterio y una comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y sobre todo, dar énfasis en el derecho humano a la educación. El segundo elemento para este plan de estudios es la formación docente como parte de un derecho para acceder al sistema de formación, capacitación y actualización, retroalimentación por evaluaciones diagnósticas y para cumplir con los objetivos del sistema educativo nacional, como lo establece el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me encanta ese énfasis que le da a decir la palabra o la frase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esto tiene
como propósito crear puentes entre los saberes que plantea el plan y programas, así como los saberes adquiridos a través de la experiencia por muchos maestros que han estado frente a las aulas durante muchos años de su vida. Otro de los elementos, el tercer elemento, es el codiseño. El codiseño del programa de estudios para atender el carácter regional, local y situacional del proceso de la enseñanza y aprendizaje, como lo establece el artículo 23 de la Ley General de Educación. Fíjate bien esta parte del codiseño. El codiseño es cuando entran en juego aquí las frases del programa sintético, el analítico y la planeación didáctica, ¿sí? Uno son los planes o los saberes que plantea el plan y programas, y otro es lo que dentro de la región, dentro del consejo técnico, entre pares podemos dilucidar acerca de este plan. Escoger lo que existe y adaptarlo a nuestra situación real. Eso exige por fuerza una academia de trabajo entre pares, ya sea maestros de la misma fase o del mismo periodo, no sé, primero, segundo y tercero, primero y segundo, o de la misma academia A, B, C y D, o de la misma asignatura, para que puedan decir, vamos a trabajar estos contenidos en estas fechas por estas necesidades o por alguna cuestión de interés social de la región. Vamos a estar trabajando esto y aquello. Se requiere una planeación previa para hacer esto. Tal vez no una planificación, como dirían algunos, o una planeación. No se trata de poner punto por punto qué vamos a hacer cada 15 minutos del día, sino realmente tener la idea de a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a lograrlo. Me estoy volviendo un poco loco con esto, pero bueno. El cuarto punto es el desarrollo de las estrategias nacionales. Ahorita vamos a regresar a este punto porque está interesante. Y por último, la transformación administrativa y de gestión. Uno de los grandes, pero grandísimos puntos a deber que tienen todas las secretarías de educación, tanto la federal como las locales, porque a final de cuentas los que no estamos en el grupo tenemos que justificarnos de alguna manera y lo hacemos a través de la carga administrativa. Sí, suele suceder. Bueno, esto de regresarme al punto 4, desarrollo de estrategias nacionales, es una parte del tejido social fuerte, ¿ok? Primero, la Estrategia Nacional para la Enseñanza de las Lenguas, Culturas Indígenas y Afromexicanas. No se trata de que sigamos colonizando como tal, sino que hagamos de la variedad de lenguas, idiomas, lenguas que existen en el país, se sigan manteniendo y se les dé ese ímpetu. No se trata de que los que hablan náhuatl o xiu dejen de hacerlo para integrarse a la lengua española. No. Está bien que nos podamos comunicar en español porque no sé hablar eso, pero sí que se puedan rescatar cómo llegan a la lengua como tal. Me encanta, por cierto, ver de pronto maestras en San Luis Potosí que han sido reconocidas nacionalmente porque pueden narrar partidos del fútbol, de la FIFA, de estas cosas en lengua náhuatl, y no las entiendo, pero me parece maravilloso. Otra estrategia nacional de educación inclusiva. A pesar de que se empezaron a cerrar por montones las escuelas de tiempo completo y todos los apoyos a la educación, sí está escrito en el papel que hay una estrategia nacional para la educación inclusiva y para la educación multigrado. Hasta el momento han sido foros en los que tienes que tú pagar 1,500 por ir a escuchar a gente hablar acerca de la educación inclusiva y la educación multigrado, pero la idea sería que todo eso aterrizara a la educación como tal, a los planes y programas y a la práctica docente diaria. Pero bueno, por lo menos hay la estrategia nacional para atención a niñas, niños, adolescentes en situación de migración interna y externa. Creo que aquí escribí runas, pero no eran runas, son niñas. Esto porque también, lo que es el CIPINA o la atención a los niños en situaciones vulnerables es algo que no se debe perder nunca. Y lo vimos ahorita con la cuestión de la pandemia, del confinamiento. Los derechos humanos de los niños, sobre todo la protección a la vida y a la salud, fueron terribles, y
por lo menos en el papel tiene que estar escrito que se deben de proteger, sí o sí. La estrategia nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en los contextos urbanos. Otra vez, existe la estrategia, está en papel esta cuestión. Aunque los recursos para las escuelas, como las escuelas al centro y todo ese rollo, hayan desaparecido y se los hayan acabado y que esté difícil que las escuelas tengan recursos, existe una estrategia para que las escuelas puedan acceder a esos recursos que se están quitando. En el papel está muy bien. La estrategia nacional con perspectiva de género para mantener escuelas libres de violencia y acoso. Esto de la perspectiva de género, me ha tocado escuchar también a maestros decir que es una barbaridad, pero no. Fíjate tú, que todo lo que sea para quitar la violencia es algo maravilloso, es algo magnífico. Y para quitar la violencia hay que tener mucha tolerancia. Hay que ser tolerantes. Algunos dicen que no hay que ser tolerantes con los intolerantes, pero es que ellos no saben que están mal. Entonces, ¿qué te digo? A la denominada generación de cristal debíamos cambiarle el nombre y no ser la generación de cristal, sino ser la generación de la dignidad, porque no hay nada más valiente en este mundo que alzar la voz y decir no socaves mi dignidad. Y por eso espero que esta estrategia nacional para mantener las escuelas libres de violencia y del acoso nos pueda ayudar como tal. No solamente exigirnos a nosotros que lo hagamos, sino que nos den estrategias, que nos den capacitaciones y sobre todo que nos den soluciones. Y por último, la Estrategia Nacional de la Lectura. Al final. Qué extraño que lo pongan ahí, pero ahí venía. O sea que, ¿te acuerdas cuando existía el programa de... bueno, todavía existe, ¿verdad? Pero el de bibliotecas escolares con su plan 11+1, 11+3. Esas bonitas convivencias que lo que tenían al centro era la lectura. Ojalá podamos recuperarlas. Bueno, continuamos con eso. Esos eran los elementos, por así decir, así, que le dan estructura, que lo forman. Pero también en esto del plan y programas, también existe la parte del marco curricular. Después de todo esto, bueno, pues da énfasis y en el mapa curricular primero nos definen lo que es la nueva escuela mexicana. Nos dicen o nos describen acerca de los efectos de la pandemia, del confinamiento, todos los retrocesos, los abusos, todo lo que ocurrió con ello, y el currículo nacional desde la diversidad. Ojo aquí, la diversidad en todos los sentidos que existen, porque ya de que quieren politizar esto, no, pero el cuarto punto, las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria, haciendo un recuento desde las primeras reformas que fueron del 60 y tantos hasta el día de hoy, donde se pretende implementar una nueva reforma que esperemos que ya esté, que se asiente ya, que trabaje, no estar conviviendo con 3 planes y programas de estudio en un mismo año. El quinto elemento es los elementos centrales de la política curricular de educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí, primero que nada, el derecho humano a la educación. 2. La profesionalización de la docencia, como la revalorización de las maestras y los maestros. Te lo he dicho una y otra vez. No significa que te vayan a dar más dinero o que te vayan a levantar un monumento. Esto significa trabajo y más trabajo, de los programas sintéticos a lo analítico, y por último tu planeación didáctica, dando énfasis en que tengas la posibilidad tú de ser el maestro que sueñas ser. ¿Ok? Luego el currículo, sus finalidades, las finalidades de la propuesta. ¿Cómo vamos a hacer que esto vaya de lo común o no? De lo común no, de lo individual a lo comunitario. ¿Sí? Otra parte de la misma estructura curricular son los fundamentos de la propuesta curricular, que son la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Si viste los acercamientos a los nuevos libros de texto, están sus escenarios: el aula, escuela, comunidad, haberes y saberes, lenguas y no sé qué. ¿Cómo va todo integrando a que seamos parte de una sociedad? Pensé en una cosa, pero no. El 6.2, que es el aprendizaje como expectativa formativa.
aquí vamos viendo cómo queremos darle mucho énfasis a los procesos, a la enseñanza, al aprendizaje, pero también recaemos nuevamente a la evaluación formativa. Se le quiere dar mucho énfasis a la evaluación formativa, pero también te avisan que no van a desaparecer los exámenes estandarizados para medir el avance o hacer una retroalimentación de los procesos que estamos llevando a cabo. Así que también va a haber evaluación formativa, tanto lo que haces tú como docente, lo que planeas y lo que quieres llegar, así como las pruebas estándar que te van a retroalimentar de lo que estás haciendo bien, lo que podrías hacer mejor, como esto que hace mejor Edu, y lo que es la acreditación, que al final de cuentas te van a decir, bueno, pues aquí haces tú la interpretación de cuál fue a qué número arábico corresponde tu esfuerzo y el esfuerzo del alumno. Hacen allí una anotación de que no hacer tipo, ¿cómo se llama esto? Promedio de la cantidad de trabajos y la calidad de estos, sino que vayamos más como un acuerdo de qué significa cada una de las cosas. Está difícil porque piensa en una reunión de padres de familia. Con los padres de familia le dices tranquilamente, tu hijo tiene un 6, un 9, un 10. La cosa que no entendemos o no sabemos si entendieron o entendimos es qué significa ese 6, ese 7, 9 o 10. Y que ahí está la cuestión. Bueno, otro punto son los perfiles de egreso de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria. Son 10. Del 1, que reconoce que son ciudadanos y ciudadanas, que ejercen su derecho a una vida digna. Qué bonito, ok. El 2, viven y reconocen, valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística. Están en pantalla, los pueden leer. 3, reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos. Porque, qué caray, ¿cómo estamos viendo cosas en la sociedad? 4, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. 5, desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria y nacional y mundial. 6. Se perciben a sí mismos y a sí mismas como parte de la naturaleza, conscientes del momento en el que viven en el ciclo de su vida. Y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son partes de una misma trama. ¿Qué te parece? 7. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos que indagan para poderlos explicar con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos. Qué padre sería el mundo con esto, 8. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. 9. Intercambian ideas y cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes con el fin de establecer acuerdos con los que se respeten las ideas propias y las de otras y otros. 10. Desarrollan un pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia, la cultura, para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás. Digo que si el mundo fuera tal como lo describimos en los libros, este sería un lugar maravilloso. Tenemos que llegar a él. Otro punto dentro de la estructura son la organización curricular, que son los ejes articuladores. Vamos viéndolo desde el perfil de egreso, luego los ejes articuladores, después nos vamos a ir a los campos formativos y luego a las fases y los grados. Vamos creciendo de poco a poco. Estos ejes son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Qué bonito. Luego, dentro de esta misma organización cultural, tenemos a los
campos formativos, que son lenguajes, saberes y pensamientos científicos, ética, naturaleza y sociedades, y por último, de lo humano y lo comunitario. Esto va a tener ya dentro del programa de estudios, un proceso del desarrollo curricular, que te lo estamos mostrando por acá, que va desde el programa sintético de estudios, o sea, los contenidos nacionales, lo que va de lo general, lo da la Autoridad Educativa Federal. Tiene que pasar a un proceso de apropiación y articulación contextualizado. ¿Cómo? Bueno, los contenidos nacionales los contextualizamos en contenidos locales por la escuela basados en el contexto de codiseño. Es decir, nos vamos al programa analítico. El programa analítico tiene que tener su lectura de la realidad, su contextualización y su codiseño, para después llevarlo a un plano didáctico, donde las actividades de aprendizaje estén diseñadas por el docente. Sí o sí se tiene que realizar todo este recorrido. Seguimos en la misma organización curricular, ya vamos a terminar, que son las fases del aprendizaje. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, los grados, los periodos. Las primeras fases, que es la educación inicial, de 0 a 2 años. Luego la preescolar, que son la fase número 2, primero, segundo y tercero de preescolar. La primaria, que son 3 fases ahí. La fase 3, la 4 y la 5, es decir, los grados de primero a sexto. Y por último la fase 6, que son la secundaria, los 3 grados de secundaria. Y bueno, hasta ahí, digamos, como lo decía mi buen amigo el profe Lupe, hasta ahí a grosso modo. Entonces, vamos a problematizar todo esto, hablar sobre cada uno de los elementos, ver cuáles son sus implicaciones para poder llevar a cabo el plan y programa de estudio 2023 o el número que le vayan a poner, y cómo vamos a llevarlo hasta la parte del plan sintético, plan analítico y a una planeación didáctica. Vamos a organizar una propuesta de agenda de trabajo para los siguientes días, en los que vamos a trabajar lo mismo con los maestros. Conocimiento de plan y programas, conocimiento de los contenidos, campos, ejes articuladores y lo que necesitamos para llevarlo a cabo una planeación y elaborar esa planeación al final del día. ¿Qué te parece? ¿Es interesante? Sí que lo es. ¿Es mucho trabajo? Claro que sí. Y lo vamos a hacer muy padre. Espero que esta charla, este momento contigo que estamos compartiendo te haya servido de algo. Y si no es así, ándaselo a alguien más para que lo sufra también. Muy bien, yo soy el Dire Luis. Te agradezco infinitamente el valor de tu atención y espero verte nuevamente. Vamos a estar desarrollando un poquito más esto. Nos vemos en otro momento.